Bienvenidos a un viaje fascinante a través de los pasillos ocultos y los misterios guardados celosamente en los corazones de la Ciudad del Vaticano. En este vídeo, desvelaremos los secretos que han rodeado a esta enigmática institución durante siglos. Este es Los Secretos del Vaticano, descifrando el misterio. Acompáñanos en este viaje asombroso en busca de la verdad detrás de los muros de uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra. No se lo pierdan. Alianzas con los nazis. La relación entre la Iglesia Católica y el régimen nazi de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial y antes de ella es un tema complejo y controvertido. No se puede generalizar ni simplificar esta relación, ya que involucra a individuos, instituciones y acontecimientos diversos. Aquí hay algunos aspectos clave. Concordato de 1933. En 1933, la Santa Sede, la Iglesia Católica y la Alemania nazi bajo el liderazgo de Hitler firmaron un concordato, un acuerdo que regulaba las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Alemania. Esto brindó cierto reconocimiento y protección a la Iglesia Católica en el país, pero también se esperaba que la Iglesia se abstuviera de interferir en la política alemana. Algunos líderes de la Iglesia apoyaron al régimen nazi, algunos líderes eclesiásticos, como el cardenal Adolf Bertram, respaldaron públicamente al régimen nazi y mostraron apoyo al gobierno de Hitler. Esto fue objeto de controversia, ya que algunos creían que la Iglesia estaba colaborando con un régimen notoriamente antidemocrático y violento. Oposición de la Iglesia en algunos casos, a pesar de la colaboración de ciertos líderes eclesiásticos. Hubo sacerdotes y obispos que se opusieron al régimen nazi y se involucraron en actividades de resistencia, como ayudar a las víctimas del régimen y oponerse a las políticas raciales y de persecución. Encíclicas papales. En 1937, el Papa Pío XI emitió la encíclica Mit Brennen der Sarge, que condenaba el nazismo y sus políticas racistas. Esta encíclica fue escrita en alemán en lugar del latín, y fue leída en todas las iglesias alemanas el Domingo de Ramos. Posteriormente, el Papa Pío XII, aunque criticado por su supuesta falta de acción durante el Holocausto, también emitió encíclicas que se oponían al totalitarismo y la persecución. Asistencia a las víctimas. La Iglesia, a través de organizaciones y líderes locales, proporcionó refugio y asistencia a algunas de las víctimas del régimen nazi, incluidos judíos perseguidos. La relación entre la Iglesia Católica y el régimen nazi es un tema complejo y sigue siendo objeto de debate y estudio. Mientras que algunos líderes eclesiásticos colaboraron con el régimen, otros se opusieron a él, y la Iglesia emitió declaraciones en contra del nazismo en ciertos momentos. La relación es un recordatorio de cómo las instituciones pueden enfrentar dilemas éticos y políticos en contextos históricos complicados. La relación del oscurantismo con la Iglesia Católica. El oscurantismo es un término que se utiliza para describir un periodo de la historia en el que se promovió la ignorancia, la superstición y la falta de progreso intelectual y científico. El oscurantismo ha tenido diferentes manifestaciones a lo largo de la historia, pero uno de los periodos más notorios de oscurantismo se produjo durante la Edad Media Europea, particularmente en la época conocida como la Edad Media Oscura. Durante este tiempo, la Iglesia Católica tenía un fuerte control sobre la educación y la cultura, y se desalentaba la investigación científica y filosófica que no estuviera de acuerdo con las enseñanzas religiosas. Esto condujo a un estancamiento en el avance del conocimiento en áreas como la ciencia y la filosofía. La Iglesia y sus castigos a todo aquel que esté en su contra, y su posición a los estudios y sus métodos muchas veces cuestionables. Es importante destacar que el oscurantismo no fue exclusivo de la Iglesia Católica, y otras instituciones y gobiernos también han ejercido control sobre la educación y la información en diferentes momentos de la historia, pero ninguno hizo tanto daño como la Iglesia Católica. A continuación, te mencionaré 5 momentos clave en la historia en los que el oscurantismo estuvo relacionado con la Iglesia Católica. 1. La quema de libros en la Biblioteca de Alejandría, siglo III a.C. Aunque esto ocurrió antes de la existencia de la Iglesia Católica tal como la conocemos hoy, es un ejemplo temprano de oscurantismo en el que la Biblioteca de Alejandría, un importante centro de conocimiento de la antigüedad, fue destruida, en parte debido a razones religiosas. 2. La condena de Galileo Galilei, siglo XVII. Galileo, un astrónomo y científico, fue condenado por la Iglesia Católica por defender la teoría heliocéntrica, que sostenía que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo que iba en contra de la visión geocéntrica sostenida por la Iglesia en ese momento. 3. La Inquisición española, siglos XV a XVIII. La Inquisición, una institución de la Iglesia Católica, se utilizó para perseguir y castigar a aquellos considerados herejes,
lo que llevó a la censura de ideas y la supresión de la libertad de pensamiento en España y en otras partes de Europa bajo la influencia española. 4. La prohibición de la lectura de la Biblia en lenguas vernáculas, siglo XVI. Durante la Reforma Protestante, la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia en lenguas vernáculas, lenguas locales, con el objetivo de controlar la interpretación de las Escrituras y la teología. 5. La condena de obras filosóficas y científicas. Varios momentos a lo largo de la historia, la Iglesia Católica condenó y prohibió la lectura de muchas obras filosóficas y científicas que se consideraban heréticas o contrarias a la doctrina de la Iglesia, lo que a menudo resultaba en la supresión de ideas y teorías que desafiaban las creencias religiosas tradicionales. Benedicto XVI fue obligado a renunciar para ocultar crímenes. Su pontificado duró casi 8 años hasta el 28 de febrero de 2013, cuando anunció su renuncia inesperada, convirtiéndose en el primer papa en renunciar en más de 600 años. Las razones citadas por Benedicto XVI para su renuncia fueron motivos de salud y edad avanzada. En su declaración, afirmó que se encontraba en un estado de salud débil y que ya no se sentía capaz de desempeñar adecuadamente las responsabilidades del papado. Esto marcó un contraste con la tradición de la Iglesia Católica, donde los papas normalmente sirven de por vida. Sin embargo, algunas fuentes indican que todo apunta a que su renuncia no se debió a razones de salud, sino que fue forzado a abdicar ya que buscaba transparentar información sobre abusos sexuales en la Iglesia y otras verdades que la mafia vaticana no quería que saliesen a la luz. Además de la filtración de documentos confidenciales del Vaticano que se produjo en 2012 Batileaks. Estos documentos fueron filtrados a los medios de comunicación por parte del mayordomo del pontífice, Paolo Gabriele, y revelaron información interna sobre la Santa Sede, incluyendo cuestiones financieras, luchas internas y asuntos relacionados con la administración de la Iglesia Católica. El escándalo Batileaks recibió una gran atención mediática y planteó preocupaciones sobre la transparencia y la integridad en el Vaticano. Entre los documentos filtrados se encontraban cartas personales del entonces Papa Benedicto XVI, informes internos y documentos confidenciales relacionados con la administración de la Santa Sede. El Vaticano tiene reglas para encubrir el abuso sexual. El Comité para los Derechos del Niño de las Naciones Unidas acusa al Vaticano de encubrir los casos de abusos sexuales a menores para preservar su reputación. Se trata de la mayor crítica a la Iglesia Católica por parte de un organismo internacional. El informe hace también referencia a los casos de niños robados en España. El comité está gravemente preocupado porque la Santa Sede no haya reconocido la extensión de los crímenes cometidos, no haya tomado las medidas necesarias para afrontar los casos de abuso sexual a niños y protegerles, y haya adoptado unas prácticas públicas que conducen a la continuación del abuso y a la impunidad de los perpetradores, dice un informe del comité conocido este miércoles, según la versión recogida por Reuters. En un documento inusualmente duro, la ONU pide a la Santa Sede que retire inmediatamente a todos los miembros del clero que hayan cometido abusos sexuales a menores, o se tenga la sospecha de ello, y que los entregue a las autoridades civiles, en lugar de moverlos de parroquia en parroquia, para tapar sus delitos. Debido a un código de silencio impuesto a todos los miembros del clero bajo pena de excomunión, los casos de abuso sexual a niños rara vez han sido denunciados a las autoridades en los países donde ocurrieron, dice el comité. Una copia del Gran Grimorio. El Gran Grimorio, también conocido como Le Dragon Rouge o el Dragón Rojo, es un grimorio goético de magia negra. Diferentes ediciones datan el libro en 1521, 1522 o 1421, pero probablemente fue escrito a principios del siglo XIX. Owen Davis sugiere que la primera edición pudo haberse creado en 1702 y que una versión de la Bibliothèque Bluy, una edición popular, similar a un folleto, del texto pudo haberse publicado en 1750. El ocultista francés del siglo XIX Eliphas Lévy consideraba que la edición contemporánea de Le Dragon Rouge era una falsificación de un gran grimorio auténtico y más antiguo. El capítulo introductorio fue escrito por Antonio Benitiana del Rabina, quien afirmó haber recopilado su información de escritos originales del rey Salomón. Gran parte del material de este grimorio se deriva del Llave de Salomón y el Llave Menor de Salomón, grimorios pseudopigráficos atribuidos al rey Salomón. El primer libro contiene instrucciones para convocar a Lucifero Lucefiro Focale con el propósito de establecer un pacto con el diablo.
Se dice que el Vaticano posee una copia exacta de este libro con las instrucciones reales, pues el resto de los ejemplares fueron alterados para hacerlos inútiles. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.